Saludos, hermanos, ¿cómo están ustedes? Hoy tengo el gran honor de entrevistar a uno de los personajes que a través de la historia sindical en la República Dominicana y política ha ido trascendiendo generaciones tras generaciones, y hoy en día, siendo septiembre del año 2023, es un honor para mí tener a Antonio Florian, popularmente conocido como Peñita, quien a través de décadas ha traído el movimiento laboral y los sindicatos en relevancia, y sobre todo sintonizarlo con el área política como está hoy en día. ¿Cuándo nace Antonio Florian, Peñita, y cómo se inserta dentro de esta lucha que a través de muchos años no se ven los resultados o de manera tangible que tú puedas decir, ok, tiene un buen trabajo, gana mucho dinero o tiene una posición política, cuando no se veía nada de eso? ¿Cómo usted llega a insertarse dentro de ese mundo de los sindicatos y la lucha por los beneficios laborales? Bueno, muchas gracias por la invitación, la entrevista y esta oportunidad, que es única para comunicarme con esta población de dominicanos y dominicanas que residen aquí en Nueva York, en estas latitudes. La verdad que desde 1956, fue el año en que yo nací, mi papá, que trabajaba en el ingenio San Luis como obrero, tractorista, el ingenio San Luis, nos inculcó desde pequeñito una visión. Él fue sindicalista. Él fue expulsado incluso del ingenio San Luis por organizar y dirigir una huelga en época de Trujillo. En tiempo de Trujillo, el sindicato, wow, eso sí. Tenía que ser un valiente. Y lo expulsaron, o sea, lo persiguieron. De todas maneras, él participó en el movimiento sindical. ¿Cuál es el nombre? En ese momento se llamaba Eliseo Encarnación. Eliseo Encarnación se llamaba. Luego crecimos, ¿verdad?, entre Batelles, Ingenio, en Barahona, en la capital, en La Victoria, en los Batelles del ingenio San Luis, y luego en barrios de la capital como Guachuquita, Gualey, el Sánchez Payá, Luperón, en Los Minas, y luego, bueno, residiendo muchos años, 40 y pico de años, en Jaina, donde también trabajamos como obrero azucarero. Y a partir de la inserción en el ingenio Río Jaina como trabajador azucarero, ya yo había sido dirigente estudiantil de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios, UNER. Nos permitió vincularnos directamente al trabajo sindical, y bueno, a partir de ahí empezamos a crecer dentro del movimiento sindical, desde el sindicato de trabajadores técnicos y especializados del ingenio Río Jaina hasta dirigir el bloque de sindicato de trabajadores del ingenio, y luego la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, FENAZÚCAR, de la cual fui presidente, pero también dirigente principal de la Central General de Trabajadores, CGT, junto con Julio de Peña Valdés, Francisco Antonio Santos, Dionisio Martínez Vargas, Víctor Rufino Álvarez y un conjunto de dirigentes, Necia Manolejos y otros, con lo cual libramos importantes luchas en aquella época. Y de luchador sindical, de organizando el proletariado, cuando la transición de la dictadura, muere de Trujillo, viene la convulsión del año 65, viene Balaguer, que en esos tiempos era ser tachado de sindicalista o comunista, eso equivalía a cárcel, equivalía a persecución y a muerte. Y era situación. Entonces, con todas estas adversidades, dado ese clima político, ¿cómo ustedes sobreviven y llevan esos sindicatos? Porque nunca perdieron vigencia, siempre mantenían la permanencia. Durante el gobierno de Balaguer, recuerden que una de las primeras leyes del gobierno de Balaguer fue la ley de austeridad. Una ley que congeló... En el gobierno del 66 al 70. Congeló los salarios por una ley de austeridad
y prácticamente prohibió los sindicatos. En ese momento existía FOSA, Cestrado, que era la principal organización sindical, y la CAS, pero básicamente FOSA, dirigida por Julio de Peña Valdés, y en el cual también militaba Dionisio Martínez y otros dirigentes. Dentro de la CAS se produjo un movimiento renovador, del cual salió Francisco Antonio Santos, y se creó luego la Central General de Trabajadores, en una unidad de FOSA y el movimiento renovador de la CAS. Allí se eligió a Julio de Peña como secretario general de la CGT, a Francisco Santos. Julio de Peña Valdés, dirigente del MPD, cayó preso junto con otros dirigentes del MPD y duró un tiempo en la cárcel. Por razones políticas. Básicamente por razones de lucha por la libertad. Porque en aquel momento la lucha fundamental era por la libertad sindical, por el derecho a organización de los trabajadores, por el aumento de salario a los trabajadores y también por la democracia en la República Dominicana, donde no existía democracia. Un país donde todo aquel que ejercía derecho democrático era encarcelado, era enviado al exilio o era asesinado. Por lo tanto, la lucha de la juventud dominicana fundamentalmente era por la libertad. En mi caso, era parte del movimiento estudiantil que también jugó un papel importante en ese momento por las libertades democráticas, por el derecho a la educación, por el escalafón magisterial para los maestros y por la organización sindical de los maestros, que también fue prohibida hasta que se creó la Asociación Dominicana de Profesores, que también libró una importante lucha para conquistar el derecho a existir como organización. Todo aquello eran luchas extraordinarias y le costó a todos los que estuvimos allí mucha persecución y muchas cárceles. Luego fuimos creciendo, ¿verdad?, y desarrollándonos en el movimiento, y es lo que le digo, que nos ocupamos luego posiciones ya en la Federación de Trabajadores Azucareros y la Central General de Trabajadores, pero al mismo tiempo éramos participamos en el movimiento revolucionario de aquel tiempo. Nosotros éramos del movimiento 14 de junio, sobre todo de lo que fue la línea roja del movimiento revolucionario 14 de junio y luego del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Siempre militamos desde la edad de 15 años en la organización política. Hicimos conciencia de que era necesario vincular la política con los trabajadores, porque entendíamos que los trabajadores jugaban un papel de vanguardia en la lucha por la democracia, por la libertad y por un régimen emancipador de los intereses de los trabajadores y de todo el pueblo, de lo que llamábamos el proletariado en aquella época. De manera que esa lucha cotidiana que nos llevó incluso también a caer preso, a ser perseguido en muchas oportunidades, fuimos madurando en el propio movimiento hasta alcanzar la condición de secretario general del Partido de los Trabajadores y posteriormente presidente de esa organización política. Fue justo el momento en que la historia nos brindó la oportunidad de juntarnos con el doctor Leonel Fernández, que necesitaba un partido y nosotros necesitábamos un líder. Al juntar esas dos necesidades, la necesidad del grupo que encabezaba Leonel Fernández, que salió del PLD a consecuencia de los acontecimientos que se conocen en la historia dominicana después de la primaria del PLD del 6 de octubre, y la necesidad del PTD de tener un líder de las condiciones de Leonel Fernández, se produjo aquella fusión importante en la historia que se llama hoy Fuerza del Pueblo. Pero volviendo atrás, ya pasan los 12 años, 1978, viene el PRD, electo por el voto popular. ¿Cómo llega la transición de siendo organizaciones prescritas o vamos a decir en términos ilegales para aquel entonces, hacer la transición y vida política y la transición al proceso democrático como organizaciones políticas que hicieron su lucha a través del voto? La mayoría de las organizaciones de izquierda del país no comprendió el tránsito, el cambio que se produjo a partir del 1978. No lo entendió. En cambio, lo que era la línea roja y otras organizaciones empezaron a plantear la necesidad de participar en el proceso electoral. Porque una de las cosas que por lo que se luchaba ya se había conquistado, que era la libertad.
y se creó, incluso antes del triunfo electoral de Guzmán en el 78, la Unión Patriótica Antiimperialista, que fue una organización que fue legalizada. Balaguer permitió la legalización de la Unión Patriótica con el objetivo de dividir el voto opositor, y entendía que dividiendo el voto opositor se iba a mantener en el 78, pero la UPA decidió retirarse de las elecciones y llamó a votar por el PRD y Guzmán en esas elecciones, con lo cual no le hizo juego a Balaguer y permitió que entonces Guzmán ganara las elecciones. A partir de ahí se generó un proceso democrático en el que lo que era el Comité Pro PTD en ese momento empezó a plantear la necesidad de la unidad, la alianza entre las fuerzas liberales, peñagomistas, bochistas y de izquierda en un frente amplio que garantizara desplazar del poder al neotrujillismo balaguerista. Aquello tampoco se pudo lograr en ese proceso, y vino luego un proceso de debilitamiento de las fuerzas progresistas del país como consecuencia de la imposición de un modelo de desarrollo a partir del consenso de Washington, que fue desmoronando la organización política en el país, todo lo gregario, toda la organización social, y se crearon condiciones para debilitar a tal punto el movimiento social, porque el neoliberalismo que se impuso en la sociedad dominicana, la nueva sociedad, que a partir ya de 1984, cuando se firmaron los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, se logró imponer a partir de ahí, y ya la sociedad dominicana fue otra. Nuestra sociedad cambió a partir del 84. El 84. Abril. Después de abril, después de la firma del acuerdo con el FMI, con el gobierno de Jorge Blanco, la sociedad cambió totalmente. Allí se empezaron a tomar una serie de medidas que cambiaron radicalmente nuestra sociedad. Y luego ya a partir de ahí la acción política. Llegaron los valores, los TEVIS. Todas esas otras cosas. El valor del dinero, todo. Esto entonces nos produjo también mucha frustración en la juventud dominicana, mucha frustración en sectores progresistas, que entendían que ya no había posibilidad de triunfo, que ya habíamos sido derrotados históricamente, y mucha gente entonces abandonó la lucha política, la lucha revolucionaria, se fue nuevamente a las universidades, muchos se hicieron profesionales, cosa que fue muy bien, luego se fueron reincorporando a la sociedad de otra manera, lo que hoy conocemos como sociedad civil, entre otras cosas. De manera que el movimiento sufrió bastante, se debilitó mucho, y pienso yo que empezó a rearticularse en los últimos años, ya cuando nacen otro liderazgo. Muere Balaguer, muere Peña Gómez y muere Bosch, y se empieza a nacer otro liderazgo como el liderazgo del doctor Leonel Fernández. ¿Cuándo se funda el Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD? 1980, exactamente el 21 de diciembre de 1980 fue el día en que se clausuró el Congreso de Fundación en honor a Manolo Tavares, que cayó justamente el 21 de diciembre. Ok, ¿cuáles de los actores políticos que tenemos hoy en día gravitando en la política nacional fueron parte de ese movimiento o de ese partido en aquel entonces? Bueno, ya hace casi 50 años del nacimiento del partido, y muchas de las personas jóvenes que participaron allí han abandonado la lucha política. 70, 80 años ya han ido saliendo, otros han fallecido, muy pocos están en la lucha política, yo diría que casi ninguno. Algunos de nosotros que nos incorporamos, bueno, pues yo fui fundador del PTD, en su momento. Partido de los Trabajadores Dominicanos. Yo asistí al Congreso de Fundación, a su primer congreso, representación de la dirección del municipio de Bajo de Jaina, donde vivía, asistí al Congreso. Bueno, pues yo soy, junto con otros compañeros que somos parte hoy de la dirección de la Fuerza del Pueblo, Pedro Pablo Díaz, digamos, Máximo de la Cruz y otros compañeros, Rodolfo Escuacú, sí, aún estamos gravitando en la dirección. La propia compañera, esposa mía, Emilia Sánchez, que también fue fundadora del partido en esa época,
todavía estábamos en el partido y otros, muchos compañeros. Bueno, pues mire, quisiera detener este momento, esta entrevista tan interesante, este encuentro con la historia, de la realidad que no. Y quisiera que usted se me comprometa para más con imágenes de apoyo, las fotos de aquel entonces, recrear toda esta historia reciente, que es lo que va a trascender de aquí en adelante, porque lo que ustedes visualizaron décadas atrás, en eso cuando se forjó esa organización, es lo que hoy en día va a ir tomando vigencia. Y personas como usted, que han traído la lucha y el proletariado siempre como norte, como estandarte, pues no podemos dejarlo pasar, y por eso necesitamos saber cada día más de ustedes. Así que recibimos el compromiso de, en otra ocasión, grabar con más detenimiento todo lo que ha pasado, la historia y de muchas otras preguntas que tenemos con relación a cómo eran esos tiempos, cómo se forja una organización que pueda dar al traste con el destino de una nación. Así que seguimos y nos vemos en la siguiente entrega.